Muy buenas noches. Ya estoy de día yo acá. El día fue tan extraño hoy que parece que se demoró en oscurecer. Buenas noches, estamos en De Acuerdo en De Frente, programa institucional del Consejo de Medellín, hoy desde el Parque Bicentenario, donde queda justamente el Museo Casa de la Memoria, porque Telemedellín y el Consejo de la Ciudad se ha querido vincular a la culminación de la celebración del mes de la memoria, haciendo su programa, originando su programa institucional de frente desde aquí. Los invitados en el día de hoy, además, quieren rendir preámbulo de la conmemoración de la fiesta de los trabajadores a nivel mundial, como es el 1 de mayo, que es el día viernes, que hablemos de la coyuntura que tiene nuestra ciudad en materia de empleo y qué alternativas tiene reales para salir adelante, para resolver un asunto que es tan fundamental a la hora de mirar la calidad de vida y a la hora de mirar si el empleo es un asunto solamente de la izquierda o es un asunto solamente de sindicatos, o si realmente el empleo es un asunto que nos compete a todos y nos dignifica como personas al momento de poder justamente trabajar, pero con condiciones plenas y derechos plenos. Hoy tenemos invitados al concejal Carlos Mario Mejía Múnera del Partido Liberal Colombiano, al que tiene, digamos, noticias de última hora también desde la ciudad de Bogotá. Ahora nos contará por los laditos. Tenemos a Carmen Lucía Tangarife López, responsable de Mercado Laboral de la Escuela Nacional Sindical. Ya les contaremos entonces ahora cuál es su aporte esta noche. Y tenemos también invitados al doctor Elkin Echeverry García, gerente de Inteligencia y Planeación de Ruta N, una de las, digamos, nuevas, por decirlo de alguna manera, nuevas estrategias que tiene la ciudad para romperle el pescuezo a este problema tan estructural que tienen las ciudades y el mundo en general, como es el asunto del desempleo y la creación de riqueza. Y termina nuestra lista de invitados el concejal Santiago Martínez Mendoza, concejal de la ciudad del partido de la U, que, como ustedes saben, desde hace un tiempo viene dedicado y comprometido con el asunto del trabajo decente. A ellos las buenas noches y por habernos acompañado y haber aceptado esta invitación. Vamos ahora a pedirle a Andrés Polanía que nos diga cómo ustedes pueden participar, preguntar a través de las redes a través de las redes y a través de la línea telefónica. Buenas noches, Andrés. Alfredo, buenas noches a nuestros televidentes e invitados. En esta noche pueden participar en el tema a través de nuestro Twitter, @consejomed_TV, a través de Facebook, Consejomed TV, y a través de nuestro canal de YouTube pueden seguir la transmisión en directo. Recuerden que también pueden llamar a nuestra línea en directo 441-2100. Les pedimos a todos los televidentes, a quienes vayan a participar, que lo hagan con todo el respeto para nuestros invitados. Gracias, Andrés. Carmen Lucía Tangarife López, ella es economista y magíster de la economía también de la Universidad de Antioquia. Pero le pregunto, ¿qué es la Escuela Nacional Sindical para que entremos aquí como en el terreno primero de este programa? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todos, gracias por la invitación. La Escuela Nacional Sindical es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por el fortalecimiento del movimiento sindical y la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. Para esto nosotros le ofrecemos una serie de herramientas de comunicación pública, de investigación, de protección jurídica a través de las asesorías y obviamente a través de la formación sindical. Muy bien, vamos a tocar la primera cifra que creo que es con corte a diciembre de 2014 que presenta la Alcaldía de Medellín. La Alcaldía de Medellín nos dice que tenemos una tasa de desempleo que, si bien ha bajado a lo largo del tiempo, digamos, producto pues del trabajo de la administración, estamos en 10.2% a diciembre de 2014 y a nivel nacional estábamos en 9.1% para hacer el comparativo. La primera observación entonces que hay que hacer allí, para empezar con usted, Carmen, ¿cuál es la situación, cuál es la visión general sobre lo que está pasando en Medellín en ese terreno?
Claro que sí. Bueno, si bien nosotros tenemos una tasa de desempleo que se ubicó en 10.2% para Medellín y Valle de Aburrá, hay que resaltar que seguimos siendo una ciudad que está por encima del promedio nacional, que es 9.1, y todavía siguen siendo más de esos 200.000 desocupados. Si bien vemos una disminución de esa tasa de desempleo, creo que el aspecto más importante que debemos tener en estos momentos es mirar la calidad de los empleos que se están generando o dónde se están generando esos nuevos empleos que están permitiendo que haya una disminución en la tasa de desempleo, porque un asunto es, de nada nos sirve ser una ciudad que tenemos o contamos con tasas de desempleo bajas cuando la tasa de informalidad sigue siendo alta, por ejemplo. Entonces, ¿qué clase de empleos son los que se están generando? Ahí yo creo que deberíamos empezar a partir de la discusión de esos empleos, en qué condiciones, con acceso a seguridad social integral, en qué condiciones de estabilidad laboral, por ejemplo, sí, etcétera. Más que todo ese sería pues como el cuestionamiento que nos haríamos para que, bueno, si bien tenemos una tasa de desempleo, ¿cómo está el tema de la formalización? Ok, yo pienso que sí es un buen punto de partida, concejal Carlos Mario Mejía. Empleo sí, pero ¿en qué condiciones, cierto? Yo creo que el Consejo de Medellín ha dado ejemplo, en cabeza del concejal Santiago Manuel Martínez, de buscar dignificar la vida del trabajador colombiano. Y en ese sentido, pues, se expidió un acuerdo municipal de empleo digno en la ciudad de Medellín. Estamos esperando su debida reglamentación, el decreto que formalice y ponga en ejecución el acuerdo municipal, y en eso queremos contar con el acompañamiento no solamente del ente gubernamental, sino también del empresarismo de la ciudad. Nosotros seguimos insistiendo, generar empleo, empleo decente, empleo digno, y generar empresarismo, un empresarismo también decente y digno. No un empresarismo de limosna, no un empresarismo de préstamos que al fin no logran de alguna manera sustentar empleabilidad en la ciudad de Medellín. Empresarismo que nos permita a su vez generar empleo digno. En ese sentido, pues seguimos desde el Consejo con los ojos puestos en la posibilidad de un futuro de crear el Instituto de Fomento Empresarial de Medellín, Alfredo. Que ha sido una de sus iniciativas. Que ha sido una de las banderas, y que esperemos que ya en la próxima administración municipal se asuman todas las iniciativas gubernamentales, Ruta N, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Vicealcaldía, y enfoquemos todo a la creación de un fuerte y sólido Instituto de Fomento Empresarial para generar empleo y generar empresarismo de la mano y con el acompañamiento del Estado municipal. Concejal Santiago Martínez, ya lo dice pues en la entrada el concejal Carlos Mario Mejía, y le reconoce, digamos, su gestión, digamos, en el Consejo, en la corporación, al frente de este proyecto de acuerdo que finalmente está esperando, como dicen, reglamentación. Trabajo decente. ¿Eso por qué se está demorando? Bueno, buenas noches a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ustedes. La verdad es que nosotros inicialmente nos demoramos unos cuantos años y nos apalancamos con la Escuela Nacional Sindical, con sindicatos de todo tipo, con la empresa privada. Un saludo muy especial a Luz María Tobón, a Rosado. Y después de ese ejercicio dimos nacimiento a este documento. Este documento es la política pública de trabajo decente en la ciudad. No ha sido reglamentado, es la gran crítica, es la verdad. Pero atención a lo siguiente, en este gobierno, con fundamento en este acuerdo, hemos posibilitado que más de 500 funcionarios que trabajaban por contrato con el municipio hoy estén vinculados gracias a la política municipal de trabajo decente. Con este documento, sin ser reglamentado, hemos logrado que pasemos en el empleo informal, que como decía la doctora Tangarife, es una pena que la ciudad de Medellín tenga el índice que tiene de la informalidad. Pasamos del 46.35 al 43.65. Bajar 3 puntos en informalidad en la ciudad es un batacazo que mucha gente seguramente no entiende, pero que nosotros que hemos trabajado con esto durante años sabemos que es un paso. Faltan muchas cosas. No quisiera ver la indigencia que hoy vemos en la ciudad de Medellín. Yo sé que eso hace falta. También sé que hace falta el artículo 7º de este acuerdo, el 64 del 2013, que posibilite que con estrategias inteligentes
el gobierno municipal logre no solamente acompañar, sino vincular la empresa privada y fortalecer el nacimiento de negocios en la ciudad de Medellín. El doctor Echeverry, que lo tenemos aquí invitado hoy, Elkin Echeverry García de Ruta N, tendría mucho que empezar a decir a partir de ese momento, porque, doctor Echeverry, además de ser usted Echeverry de los del Oriente, que saben cómo producir riqueza, todos los orientales tienen un ADN impresionante, y ahora está justamente vinculado pues a Ruta N. Le pregunto, le traslado esas inquietudes que empiezan a surgir acá. De alguna manera, la ciudad tiene el mecanismo capaz de romperle el pescuezo, digamos, a estas cifras estructurales que agobian a la mayoría de las urbes latinoamericanas y mundiales. Buenas noches. Buenas noches. En primera instancia es muy importante recordar que en la parte superior del mapa estratégico de Ruta N, como su impacto principal, el objetivo de Ruta N es mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad, y el elemento principal en el que nosotros pensamos que esa actuación se da es básicamente en empleo y mejora de ingresos. Entonces es una búsqueda constante, digamos, desde el punto de vista de Ruta N, cómo contribuimos a esos objetivos de la ciudad, porque obviamente pues Ruta N no es el único responsable, pero es alguien que debe contribuir en ese esfuerzo. Y hoy uno podría decir que afortunadamente lo estamos logrando, estamos contribuyendo, pero yo pienso que lo más importante que tiene que hacer Ruta N es también pensar a futuro la ciudad. El solucionar las condiciones de empleo es un trabajo de hoy, pero también de mañana, y que si uno no trabaja hoy construyendo un mañana no va a importar el esfuerzo, posiblemente no lo pueda lograr. Hay muchas ciudades que se han equivocado en esa provisión de futuro y les ha costado después mucho generar condiciones apropiadas de empleo para ciudadanos. Entonces, de alguna manera, Ruta N lo que trata es de cómo nos pensamos esa ciudad hacia adelante, que permita una sociedad que tenga más empleo, empleo de mejor calidad y un empleo que permita soñar con un futuro mejor para la gente a partir de esas construcciones colectivas. Digamos que esa es la responsabilidad que nosotros sentimos en Ruta N, y digamos que afortunadamente los números que hoy genera la actividad nuestra lo están haciendo, pero yo pensaría que lo más importante es que estamos contribuyendo a que se genere unas condiciones que están floreciendo en la ciudad, que nos hacen soñar posiblemente que mañana la ciudad va a ser capaz de aumentar esa capacidad de generación de empleo de calidad. Mirada estratégica y de prospectiva a largo plazo, que seguramente tendrá que ir dando sus resultados en el asunto de la sensibilización, el sector escolar, el grupo empresarial, el grupo político. De eso estaremos hablando a lo largo del programa con el doctor Echeverry. Y doctora Carmen Lucía, ¿uno puede decir empleo y trabajo decente, o cómo es la semántica allí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Existe o no? Bueno, sí hay una gran diferencia, porque es trabajo decente, porque el trabajo decente es un concepto macro. El trabajo decente es un concepto que no solo incluye a las personas que están empleadas formalmente, sino que incluyen a todas esas otras formas o modalidades de trabajo, las trabajadoras domésticas, las personas en la informalidad, hasta los mismos desocupados, porque es que es un concepto macro que lo que permite es que las personas tengan oportunidades de un trabajo productivo que le garantice una remuneración digna, que fuera eso le permita tener protección social integral, no solo para él como trabajador, sino para toda su familia, y también que le permita, digamos, estar en igualdad de condiciones, tanto para hombres como mujeres, que la persona tenga la oportunidad de expresarse en una organización que lo identifique, etcétera. Entonces, el concepto claro es trabajo decente, no empleo decente. Y es que en Medellín tenemos 203.000 desocupados. Ese es un asunto que tenemos que reflexionar seriamente. ¿Y los ocupados cómo están? ¿En qué condiciones? De eso queremos hablar con ustedes. Edgar Castrillón, desde el barrio Belén San Bernardo. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Edgar. Muy buenas noches para usted y para todos los que están presentes en el programa. Mi pregunta es para la doctora de la Escuela Nacional Sindical. ¿De dónde el gobierno saca las cifras y el DANE de que baja el desempleo en Antioquia y en el país? Si sabemos, tenemos un caso muy reciente, que es el del Seguro Social.
mire todos los empleados del Seguro Social que quedaron desempleados. Entonces, ¿cómo es posible que dicen el gobierno, con todo el respeto que tienen, de que el índice del desempleo ha rebajado, teniendo como un pequeño ejemplo, el del Seguro Social, aparte de otros que ocurren en otras empresas? Yo soy víctima de ese proceso. De los empresarios. Yo fui directivo sindical y sin embargo a mí me irrespetaron el fuero sindical y me despidieron de hace 8 años de una empresa muy importante. Listo, Edgar, muchísimas gracias. Su pregunta es bien buena porque el asunto de las estadísticas. Bueno, algo que hay que hacer claridad es que recolectar información es muy costoso y eso solo tiene la capacidad en estos momentos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que es el DANE. El DANE, algo quiero mencionar, y es que el DANE, para hacer sus mediciones sobre tasa de ocupación, tasa de desempleo, etcétera, se fija con la metodología de los expertos estadísticos del mundo del trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que quiero decir es que no es algo inventado. Hay unos asuntos metodológicos que nos explican cómo se miden estas estadísticas, pero yo estoy de acuerdo con el señor que nos hace... Edgar Castellón. Exacto, con Edgar. Porque, bueno, sí, efectivamente las estadísticas... Hay algo muy curioso dentro del tema de las estadísticas y es dependiendo de la periodicidad que lo tomen. Sí. Entonces, claro, el DANE muchas veces sale tomando unos periodos donde la tasa de desempleo fue muy buena. Cuando digo muy buena es que está bajando, pero olvida esos momentos. Por ejemplo, un momento crítico para el desempleo es el periodo o el trimestre enero-marzo. Claro, porque es que acabo de pasar la temporada de diciembre, donde se genera una serie de empleos informales, de empleos del rebusque, etcétera, pero entonces la tasa cae a diciembre, efectivamente. Pero si nosotros miráramos las estadísticas para enero-marzo, seguramente nos encontraríamos con un desempleo más alto. A lo que quiero llegar es que la preocupación en sí más tendría que ser no solo por esa tasa de desempleo, y él me da un apunte muy importante. Él quedó desempleado. Sí. A lo mejor puede ser una persona que ya esté mayor de edad, que le sea más difícil entrar al mercado laboral. Sí. Entonces es posible que entre a enlistar la lista, digámoslo así, de la población inactiva. Y la población inactiva o el manejo de la población inactiva, si esta incrementa, por ejemplo, hace que el desempleo disminuya. Entonces, a la hora de la verdad, también son una serie de, digamos, movimientos estadísticos que permiten decir que esos sucesos se generan. Decía ahora, antes de escuchar a Edgar en su inquietud, que tenemos, concejal Carlos Mario Mejía, 203.000 desocupados de los 3,5 millones de habitantes. Esa es una población que juega para cualquier lado. Es decir, si no hay una respuesta cierta de la ciudad, allí lo que encontramos es una bomba de tiempo. Lo más complicado, además de eso, de esa cifra que es supremamente alta para Medellín, también hay que tener en cuenta el empleo informal, que es una cifra, es así casi que escandalosa. Y es una cifra que nos llama a la reflexión. Si estamos buscando trabajo digno, trabajo decente, trabajo con calidad, trabajo con buenos empleadores, trabajo con empleados capacitados, esa cifra del empleo informal, del trabajo informal, también lo podemos llamar, Santi, del trabajo informal, es una cifra que sí nos tiene que llamar mucho a la preocupación. Esas dos cifras entonces, del trabajador informal y el desempleo, juntas, esa es la bomba de tiempo, Alfredo. Esa realmente es la bomba de tiempo, cuando no tenemos la capacidad como Estado de responder ante ello. Yo por eso sigo insistiendo que debemos buscar ya una forma más avanzada de generación de empresarismo y de generación de trabajo. Y esas formas avanzadas nos las da la posibilidad de crear institutos fortalecidos con la colaboración pública y privada para generar trabajo decente, digno, y además para bajar esa tasa tan grande de trabajo informal en la ciudad de Medellín. Sí, concejal Santiago Martínez y el doctor Echeverry. Dice la aproximación, digamos, que hemos hecho para este programa, que los sectores económicos de comercio, hoteles, restaurantes, servicios personales, industria manufacturera,
son los grandes jalonadores, digamos, del empleo en la ciudad de Medellín. Allí están los sectores donde tenemos posibilidad de generar empleo. Repito, comercio, hoteles, restaurantes, servicios personales, industria manufacturera. Aquí nomás, bueno, ya es muy de noche y la luz de televisión está concentrada sobre este set, pero atrás, allá al lado izquierdo, hay unos edificios. Ahí quedaba una fábrica, era Coltejer, tenía allí una dependencia. Hace rato se fue y ahora es un edificio, pues mejor dicho, un conjunto residencial. La ciudad se está desindustrializando. ¿Cómo estamos manejando esa situación? Hay un cambio realmente rápido allí en el modelo de dónde estamos generando empleo y riqueza desde Medellín. Realmente ese es el reto. Cuando mencionaba la parte del futuro, es una transición, como las ciudades también tienen ciclos y tenemos que tener la perspectiva de manejarlos, de cómo pasamos de una economía industrial a una economía del conocimiento. No para dejar la parte industrial, porque a veces se lee mal que nosotros queremos dejar la parte industrial, no, antes al contrario, para generar valor en nuevas compañías y aún el sector industrial, generarle más valor en los productos. Eso lo vemos hoy en el mundo, no necesariamente por tener las fábricas en una región se genera el valor de esa sociedad. Hay muchas cosas que se fabrican en China, pero quien realmente genera valor está en otras regiones del mundo. O si no, miremos los celulares cuando los utilizamos. Entonces yo creo que nosotros lo que queremos es una economía de conocimiento, tenemos que hacer esa transición y eso no significa abandonar la parte industrial, sino por el contrario, generar nuevas fuentes de ingresos. Si miras las cifras que estás anotando, vemos una transformación hacia una economía de servicios. Entonces, ¿cómo le generamos más valor a esa economía de servicios? ¿Cómo le generamos un valor agregado más alto desde el conocimiento? Y eso es justamente lo que hace Ruta N. Y lo más importante es que la ciudad va respondiendo muy bien a eso. Para que ustedes tengan una idea, en los últimos 2 años, a mí me parece un éxito enorme, se han creado 1.300 empleos en Ruta N, en empresas que se atrajeron de 14 países, que están diciendo, ustedes tienen capacidad y nosotros nos queremos hacer allá en Medellín, porque ustedes están generando en el tejido de ciencia, tecnología e innovación capacidades para eso. Son 1.300 nuevos empleos, trabajo, como mencionan ustedes, de calidad, trabajo decente, que está generando adicionalmente transferencia de conocimientos desde esas empresas hacia el tejido nuestro y que nos permite crear que esas empresas, con los números que están creciendo, van a ser un generador muy importante de bienestar de la sociedad en poco tiempo. Gonzalo Santiago Martínez. Bueno, es fundamental, y aquí voy a tocar un tema que creo que se viene trabajando hace rato, pero que todavía no logra el grueso de la población joven en poner las antenas, y tiene que ver con la educación. Para poder compatibilizar lo que es la oferta frente a la demanda del empleo, nosotros nos encontramos con una realidad que parece absurda. Estamos en una ciudad del conocimiento. Sin embargo, usted necesita aquí, por ejemplo, soldadores, y no hay soldadores profesionales, hay que traerlos de otra parte. Y un soldador que gana 15 millones de pesos, decía usted. Y hay un soldador que gana desde 9 millones de pesos a 15 millones de pesos. Ajá. Estamos hablando de un soldador profesional. Sí, y no lo tenemos. Y uno pensaría que en el postconflicto, dejo ese punto ahí porque ya vuelvo sobre él, que en el postconflicto pues sobrevendrían una serie de actividades que tienen que ver con no solamente con lo social, sino con el deporte, por ejemplo. Entonces, el deporte en general con lo social, una preparación para que sean un vínculo, esos líderes que no han terminado el bachillerato, por ejemplo, y que deben tener una tecnología, ¿cierto? Y que pueden hacerla conjuntamente desde ya y ser líderes de convivencia en los diferentes barrios. Sí. Y buscamos una posibilidad de trabajo profesional para que tengan un empleo decente. Que entre otras cosas, doctora Tangarife... Un trabajo decente. Un trabajo decente. Entre otras cosas, doctora Tangarife, porque el trabajo decente no solamente para los formales, también para los informales. Sí. Y posibilita el diálogo social, que es que eso no lo tenemos y se le cierra la puerta. Una cosa son los sindicatos atravesados, como suelen decir los empresarios, y otra cosa es el diálogo social con el trabajador. Y se puede pagar en especie también. El trabajo decente posibilita eso, que se pague en especie. Pero esto que di a nivel de educación, un brochazo, pues uno ve la resultante en el centro. Cada día en el centro hay más informalidad.
Cada día hay más informalidad y es absurdo pensar que lo vamos a acabar de la noche a la mañana, y menos cuando no hay control. Bueno, pero ustedes están tocando dos temas, que es educación e informalidad, si quiere, para que lo tratemos ahora con detalle. Pero le voy a hablar muy rápidamente del tema de la educación. Yo creo, y esta es una propuesta que me escucharon en el Pascual Bravo me la escucharon, pero como los tiempos en lo público son como son, con el agradecimiento al rector fundamentalmente, pues hombre, hay que salir a los talleres y hacer la propuesta. Es al revés, o sea, la institución debe buscar al trabajador para profesionalizarlo, sí, en lo que se necesita, e ir a las instituciones educativas donde sale el bachiller, porque usted está viendo ahora cómo la gente estudia diseño no sé qué, tenemos cuántas facultades de comunicación tenemos para salir a vender pauta radial. No, es que es absurdo. Usted está hablando de una cosa que es bien importante, que es la competencia educativa. De eso queremos hablar ahora cuando regresemos de estos mensajes institucionales, cuando estamos hablando sobre el empleo y la innovación en la ciudad de Medellín. Ya regresamos. XXV Festival Internacional de Poesía de Medellín, 11 al 18 de julio de 2015. 111 poetas de 50 países. Segunda Cumbre Mundial de la Poesía por la Paz y la Reconciliación. Entrada libre y gratuita a todos los actos. Convoca y organiza Revista Prometeo. Auspician Alcaldía de Medellín y Ministerio de Cultura de Colombia. La Autoridad Nacional de Televisión se une a la celebración de la 28ª edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El aire lavado por la llovizna de 3 días se llenó de hormigas voladoras. Bienvenidos a Macondo, 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, del 21 de abril al 4 de mayo. Y para ti, ¿qué es Macondo? Autoridad Nacional de Televisión. Muy bien, este es De Frente, que está hablando hoy sobre el empleo a propósito y el preámbulo que hacemos sobre la conmemoración del Día Internacional del Trabajo este día viernes. Doctora, ¿usted quería agregar algo a propósito de los sectores para que cerremos ese capítulo que están generando riqueza, empleo en la ciudad de Medellín? Claro que sí. Yo lo que quería agregar era lo siguiente. Estos dos sectores, comercio, hoteles y restaurantes, servicios sociales, comunales, personales, son sectores que se caracterizan por ser sectores muy informales o donde prima alta informalidad. A mí me preocupa un poco que esos dos sectores sean los que jalonen la economía de Medellín y Valle de Aburrá. Muy precario, porque, pues digamos. Es probable que las condiciones en las que estén las personas que se encuentran en esos sectores sean condiciones donde se les vulneran sus derechos laborales y donde se les precariza su mano de obra. Los sectores incluyen desde el señor de la tienda, la señora de las arepas, doña Marta, etcétera, ¿cierto? También incluye el sector de la salud, el sector de los educadores, y ustedes se están dando cuenta en estos momentos cómo estamos a nivel nacional en cuanto al tema, por ejemplo, de los educadores. Entonces, a mí me preocupa un poco también, es porque si bien hemos pasado de una industrialización donde el empleo en la ciudad se jalonaba principalmente por la industria manufacturera, que esos sectores sean los que están respondiendo a la oferta laboral, empezando porque la oferta laboral en estos momentos tenemos una población ocupada muy poco educada.
Cuando hablo de que es muy poco educada, es que tiene muy pocos años de educación. Si mucho, el 10% de la población a nivel nacional ocupada tiene una educación superior. Entonces, ¿qué condiciones hay para estas personas? Y más si son jóvenes. Cuando tenemos una tasa de desempleo de los jóvenes más del 15% a nivel nacional. Entonces yo simplemente quiero dejar como esos apuntes de que si bien estamos apuntando a una ciudad de los servicios, tenemos que mirar en qué condiciones y qué vamos a hacer con esa población o mano de obra que no está preparada para trabajar en esa generación de valor agregado. Porque si bien es cierto, existen, digamos, esos sectores formalizados y bueno, y toda la gama que tiene en los clústeres que tiene la ciudad, son 6 clústeres, y el sector de servicios, digamos, de restaurantes, de hoteles, están metidos en ese clúster. La idea es que ese clúster no sea desde la informalidad, sino que sea una cosa mucho más profunda, doctor Carlos Mario. Sí, y además... que no tengan esa precariedad de la que habla la doctora Carmen. Con las herramientas que da la posibilidad de una capacitación adecuada para los empleadores y además para los empleados, para el trabajador y para quien entrega la posibilidad. Ahí volvemos al tema del empresarismo. Es que yo siempre caigo al tema del empresarismo, Alfredo, porque si nosotros tenemos una empresa fortalecida que capacite sus empleados, sus trabajadores, vamos a tener un servicio mucho mejor y además una formalización más adecuada del trabajo. Yo por eso insisto, nosotros no podemos seguir con un empresarismo mendigante, con un empresarismo apoyado por el Estado con 5 millones de pesos para que supuestamente Santi cree una empresa. Máximo 10 millones de pesos, con las necesidades tan grandes que hay en los diferentes sectores. Nosotros necesitamos un empresarismo supremamente fuerte y además un empresarismo apoyado por el aparato estatal para poder generar un empleo, un trabajo digno y para tener unos trabajadores cada vez más preparados, cada vez más educados, cada vez más conscientes de lo que le tienen que entregar ellos a la sociedad, y es un trabajo adecuado y un trabajo que sea respetado hacia un futuro. Sí. Para retomarlo, la inquietud que dejamos por parte del doctor Echeverry y de Santi Martínez, antes de salir al promo, era que la educación se constituía en factor determinante a la hora de pensar en que podíamos empezar a romper las estadísticas, digamos, o los indicadores que ciudades como Medellín presentan. Educación significa desarrollo y, como dice nuestro presidente actual, oportunidades aprovechadas, movilidad social. No sé si quiere de pronto hacer énfasis en esa parte. Educación, ¿para qué? Desde el punto de vista para resolver el asunto pues, del desempleo, esa coyuntura que tenemos. Yo creo que hemos tocado 2 frentes muy importantes. Uno, sin duda alguna, lo que tienen que hacer las sociedades es muy rápidamente y cada vez el mundo camina a una mayor velocidad para cerrar la brecha en las habilidades y los conocimientos. Entonces, posiblemente empleo haya, pero si no reconvertimos rápidamente las capacidades de la sociedad no lo vamos a lograr. Eso significa un cambio en la educación y por eso muchas de estas cosas no se van a ver en un año o 2. Es un trabajo que tiene que ser más de generaciones que de elecciones. Tenemos que cambiar desde casi el infante antes de entrar a la escuela primaria. Afortunadamente la ciudad ha empezado a invertir en esa etapa de los infantes. La inversión en la parte primaria y secundaria, por ejemplo, nosotros tenemos el bonito programa de Horizontes en los colegios estrato 1 y 3, vamos este año para 6.000 estudiantes en jornada complementaria con nanotecnología, robótica, ingeniería. Sensibilizándolos desde ahí a que existen otro mundo de posibilidades que no sean ser abogado o ser... Exactamente, que hoy día tenemos una gran necesidad de esas materias, pero necesitamos que sea el mismo el que se convenza que eso es lo que él quiere hacer, no que se lo impongamos o que lo pongamos como una obligación de su trabajo, porque nunca va a funcionar de esa manera. Sigue el ciclo profesional, el acomodamiento de las carreras a las necesidades del mercado, incluyendo la parte técnica, el soldador que hablábamos, pero también el ingeniero hoy muchas veces no tiene las materias ni el entrenamiento que es necesario, y que cada vez seamos más rápidos en predecir para dónde va la economía y cómo tenemos que reconvertir el sistema educativo para que responda a esas necesidades. Yo quiero que pensemos en esto, desde que la ciudad empezó a invertir en educación en los barrios, en estas posibilidades de colegios de mayor calidad, de mejor, no ha salido una generación completa. O sea, apenas vamos a tener las primeras generaciones que van a empezar a recibir estas cosas, entonces posiblemente tengamos unas oportunidades mayores en el futuro. Y lo segundo,
lo que menciona el concejal en términos del emprenderismo. En realidad nosotros tenemos que crear una sociedad que piense más en crear empresa, en solucionar su problema y solucionárselo a otras personas, que estar pensando solamente en el nivel de comodidad de ser empleado. Somos víctimas en parte de un éxito de la industrialización. Hoy día muchas familias se sienten contentas porque su hijo sea el empleado de EPM, el empleado de Suramericana, por mencionar algunas cosas, el empleado de ISA. Hoy necesitamos más gente que en vez de pensar en ser gran ejecutivo en estas compañías, piense que esas habilidades las puede llevar a innovar, a crear nuevas compañías y generar ese trabajo que necesitamos decente para muchas más personas a partir de cómo el mundo se está moviendo en eso. Entonces, ambos ejes me parecen supremamente importantes. La educación como una capacidad de reconvertir la capacidad productiva de la ciudad y la posibilidad de trasladar eso a actividades de más empresas, una ciudad comunitaria de más propietarios de empresas que de empleados. Sí, aquí el concejal me decía empleo pertinente, empleo que tenga mercado, empleo que tenga, y usted sugería empezar a salir a buscarlos, pero también es el asunto de crear los perfiles. Uno diría, si por ejemplo la ciudad quiere empezar y de hecho uno lo ve, hay muchos restaurantes ya, pero entonces la idea, y tenemos un clúster de esos específicamente de servicios de restaurante, turismo, toda esa cadena, pues digamos, que es tan interesante porque produce tanta riqueza en las ciudades, pero que se la haga de una manera, digamos, profesional, por decir algo así, en todos los niveles, con dignidad, digamos, lo que dice usted que fue educador además. Sí, es que Alfredo y mi querido Carlos Mario, y a ustedes dos particularmente que han enfatizado en algo, es que nosotros tenemos que entender que el paso de la mafia, que todavía no termina de pasar por nuestra ciudad, nos envolvió de tal manera que aquí cunde más la pereza en una tierra donde antes el antioqueño era caracterizado en cualquier parte de Colombia como el más emprendedor, el más berraco, el que salía adelante, el del sacrificio, y ahora nos metieron en una pereza. Entonces, en una pereza tal que las instituciones educativas nuestras no tienen los grandes estudiantes. Y si el estudiante no va a terminar, ya sabemos qué puede pasar con los educadores. Sí. ¿Cierto? Ese tipo de cosas solamente comenzamos a solucionarlas, como decía aquí el doctor Echeverry, desde la primaria, desde la primera infancia. Desde allí tenemos que comenzar a solucionarla. Y yo no me refiero y hasta de la casa, ¿no? Claro, y volver, el Estado tiene que meterse en las casas. Ajá. Es que nos toca. El Estado tiene que meterse en las casas. ¿Por qué? Porque es que la gente inclusive coge las carreras más fáciles. Esto que voy a decir con el respeto por todas las profesiones. Pero, por ejemplo, en educación, usted ve un listado de elegibles para maestros de preescolar. Hay 488 personas que están en una lista de elegibles. 488. Se van a pasar 2 años, 3 años, y cuando mucho trabajarán 4 o 5. ¿Y las otras personas qué hacen? Sí. ¿Cierto? Porque nosotros nos movimos hacia el estado facilidad. ¿Cierto? Entonces, yo digo, ¿y por qué digo yo que tienen que las instituciones, el ITM, las instituciones nuestras, las municipales, salir a buscar para profesionalizar? Que me parece muy bien. Ellos ya tienen una tarea de hace 2 o 3 años. Por ejemplo, usted ve cómo son bachilleres muchos en diferentes sectores. Ahora cuando sacamos hace rato la propuesta, creo que hace 2 gobiernos, que sacamos estas instituciones las hemos ido sacando al barrio, que es algo que también ha enfatizado el honorable concejal Carlos Mario Mejía Múnera. Pero le podemos dar todas las vueltas. Aquí tenemos que educar para que la gente se proyecte y que sepa que las cosas se consiguen con sacrificio. Sí, además que Medellín ha hecho algo que, apoyado por el Consejo de la Ciudad de Medellín y la voluntad política de los últimos gobernantes, y es que estamos, aunque no es obligatorio, manejando la educación superior con el ITM, el Pascual Bravo y el Colegio Mayor, tratando de tener las carreras que la ciudad, la región necesita. La doctora Carmen quería agregar algo puntual, sí, porque tenemos en las redes y tenemos en el claro teléfono que sí, televidentes. no me demoro.
Lo único que quería reafirmar era efectivamente, en estos momentos la ciudad necesita un equilibrio entre la oferta laboral y la demanda laboral, porque nos hemos dado cuenta que las universidades a la hora de la verdad no están con sus programas, etcétera, respondiendo a esa demanda laboral que hay en el país. Yo tengo entendido, por ejemplo, que cuando llegó Hewlett Packard a la universidad, pues a Ruta N, tuvimos que traer incluso trabajadores de otras ciudades o de otros países porque la ciudad no tenía cómo suplir esos trabajadores o esos empleos. Entonces, ¿cómo va a ser esa correspondencia educativa para dar respuesta o manejar el equilibrio entre la oferta y la demanda laboral por ese lado? Y por el otro, si bien ahora estamos mucho en la onda del empresarismo, del emprendimiento, a mí sí me preocupa un poco que nos enfrasquemos tanto en el sentido de lo siguiente. Se ha descubierto que si bien muchos proyectos empiezan, también la mortandad que se da en esos proyectos es alta. Y fuera de eso, si yo me vuelvo un empresario, entonces... mortandad es creación de empresas, igualmente desaparece. Y desaparece, exacto. Y lo que me preocupa es que efectivamente esos nuevos empresarios que están saliendo tengan las capacidades para brindarle trabajo decente a las personas que van a emplear. Entonces ahí hay una relación importante que hay que hacer. Tenemos que apostarle a un empresario, como lo decía ahorita el concejal, que tiene que estar siempre capacitado y que tenga muy consciente de que va a generar empleos en condiciones de trabajo decente. Ok, Julio Román del barrio Aranjuez, buenas noches, qué pena del 8 esperar. Muy buenas noches para cada uno de ustedes. Julio, su inquietud. Yo tengo dos inquietudes y me encanta mucho lo que han expuesto cada uno de ellos sobre el trabajo digno y decente. Yo quisiera preguntar, en mi época cuando fui trabajador, las horas extras arrancaban a las 6 de la tarde en adelante, tiempo nocturno. ¿Qué se ha hecho con la mejora de esa hora 16 o 18 hasta la hora 22? ¿Qué han hecho para que sea decente y sea un trabajo digno? Sí, señor. Segundo, las cooperativas. Yo sé que es una empresa, una cooperativa, pero le están dando dignamente el trabajo a dicho trabajador para que decentemente esté laborando y esté recibiendo una remuneración. Entonces, Julio, eso es lo que nada más quiero exponer. Listo, no, Julio. Lo felicito por el programa. Muchas gracias. Muy buenas noches. A usted muy buenas noches. Qué pena acosarlo un poquito, pero es que veo que el tiempo se nos va a acabar. No sé, de pronto escuchemos a Andrés Polanía, que está en las redes sociales. Andrés, díganos, formúlenos 2, 3 inquietudes que están allí planteando los televidentes. A través de Twitter, el ciudadano Felipe Cardona dice: hay ciudadanos que evitan generar empresa debido a los altos impuestos y obligaciones tributarias, prefieren ser empleados. Nelson Hurtado, a través de Twitter, nos dice: no se ha despojado al Estado de sus núcleos económicos más productivos. Y Sebastián Velázquez dice: Medellín pasa de ser ciudad industrial a ciudad del conocimiento o de servicios. Ok, muchísimas gracias, Andrés. Y también a nuestro televidente. Pues no sé por dónde empezar porque es que nos tenemos que ir al mensaje. Pero vean que lo que dice, ¿me recuerdas el nombre? El señor Román. El señor Román, exactamente. No sé si quieren responderle a él porque él dice que la situación en la que se presenta de... Bueno, esta pregunta es más fácil que la pregunta de las fórmulas del DANE, porque... Pero, ¿quiere responderle? Pues hombre, yo lo que le diría es que esto le voy a dar una respuesta política. Como prontamente tendremos elecciones, uno tiene que ver, no con lupa, pero sí tiene que ver detenidamente qué es lo que proponen nuestros gobernantes o nuestros futuros gobernantes, porque ahí hay un punto de partida. Y lo otro es, la tercerización en Colombia ha posibilitado algo que yo he denominado la indigencia disfrazada. Es decir, le ponen un corbatín a la indigencia con la tercerización. Les pongo un ejemplo para responderle rápido, cuestión de tiempo. Una persona que termina la carrera de trabajo social, la contrata una cooperativa y le paga 1.200.000 pesos. Esto es
nada más ni nada menos que tratar a un profesional con un pregrado y a veces hasta con una especialización, con una indignidad tal que no debe permitirse. Pero ¿cómo hace una persona que no tiene trabajo? Termina aceptándolo. Cuando se planteó la tercerización a través de cooperativas, la gente se quedó quieta, se quedó callada y lo aceptamos. Lo hemos ido desmontando con la política pública del municipio de trabajo decente. Por ejemplo, hoy el número de trabajadores por cooperativa en Metrosalud, por ejemplo, es ínfimo, teniendo en cuenta lo que encontramos nosotros cuando llegamos a la Corporación Consejo de Medellín y montamos esta política pública. Sí, yo pienso que el señor Julio Román, si no estoy mal, le apuntó como al caballito. Los dos quieren hablar antes de salir al promo, es verdad. Hay un asunto de lo que están diciendo allí, es ni más ni menos el subempleo. Y además sí le quiero responder a Julio. Aquí a un mandatario se le ocurrió decir que el día se extendía y que la noche se encogía. Sí. A buen entendedor, pocas palabras. Ahora pues hay un proyecto de ley muy importante, Santi, que recupera en parte las horas extras para los trabajadores, dignificando su laborar diario. Y en lo que tiene que ver con lo del intermediario no laboral, porque eso no es intermediario laboral, es un intermediario contractual, que se dedica a tercerizar las posibilidades de un ser humano y a pagarle ínfimamente la labor que desempeña. Eso se ha tratado de combatir aquí en el municipio de Medellín. Falta mucho por hacer, pero ya se han dado pasos muy importantes, empezando por el acuerdo municipal que jalonó el concejal Santiago Manuel Martínez Mendoza. Doctora Carmen, yo sé que usted quiere decir muchas cosas, pero no sé si de pronto dejamos a lo del subempleo, que yo lo traje a colación, para después, y más bien usted se refiere de pronto, si nos ayuda, a otras figuras que se están utilizando además de la tercerización de las cooperativas. Precisamente Okay, de eso vale. quería hablar. Ah, qué bueno. Bueno, lo que pasa es que lo que se está evidenciando en estos momentos en el país, y seguramente Antioquia no es ajeno a ello, es que se están generando una serie de figuras que lo que están haciendo es hacer intermediación ilegal. Si bien las cooperativas de trabajo asociado, digamos, ya tienen un poco más de control por parte del ministerio, ya que no sé si recuerdan cuando se iba a firmar el TLC con Estados Unidos, a través del Plan de Acción Laboral Obama-Santos, se logró como darle, en términos muy coloquiales, un tate quieto a esta figura que estaba creciendo muchísimo y que lo que estaba haciendo era intermediación. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado en las investigaciones que hacemos dentro de la Escuela Nacional Sindical es que estas figuras lo que están haciendo es mutando o transformándose en otras figuras. Por ejemplo, las sociedades por acciones simplificadas. Las SAS, las denominadas SAS. Las SAS son una figura que vienen incrementándose al punto de que nos encontramos en 4 años o 5 años con más de 160.000 SAS, y cualquier persona puede ser una SAS, desde una persona natural hasta una persona jurídica. Y ahí también se evaden las obligaciones laborales. Claro que sí, hay intermediación laboral y legal. Y otro asunto es esas otras figuras, como por ejemplo el contrato sindical. Utilizando la palabra sindical además. Sí. Lo que pasa es que el contrato sindical es una figura que existe hace mucho, pero lo que se está haciendo ahora es desvirtuar completamente la figura. Y lo que se está haciendo ahora es incluso generándose en sindicatos amarillos, digámoslo así, o sindicatos que no existen para realizar esa intermediación ilegal. Entonces les doy un dato, en el 2010 más o menos eran 50 contratos sindicales y a julio de 2014 ya teníamos más de 900 contratos sindicales. Entonces esto es una preocupación, porque aquí lo que nosotros necesitamos es que haya una inspección, vigilancia y control por parte del Ministerio del Trabajo para atacar todas estas formas de fortaleza institucional. Capacitación de los inspectores del trabajo, por ejemplo, en estos temas en que se pueden identificar, porque muchos eran por cooperativas de trabajo asociado y pasaron a ser por contrato sindical. Entonces, al contrario, se les siguieron perjudicando sus condiciones laborales. Y otro dato que me parece muy interesante que tratemos es que la mayoría, por ejemplo, de los contratos sindicales se dan en el sector de la salud. Entonces, yo quiero dejar ahí, es como para contarle a la gente que si bien se controló una figura, existen otras figuras que están haciendo intermediación laboral ilegal. Decía su abuelita, seguramente, doctor Carlos Mario, y la mía, que echa la ley, echa la trampa. Bueno, regresamos enseguida a la última parte de Frente.
Este 29 de abril, Colombia y sus niños bailarán al ritmo de José Barros. Sal a la calle, a la pista o a la plaza y dile al mundo que como buen colombiano llevas el ritmo en las venas y lo tuyo es bailar. No te quedes sentado. Celebra la danza. Celebra la infancia. Invita al Ministerio de Cultura. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En sesión del Consejo de Medellín, el Pleno de los Diputados de Antioquia y los concejales de la ciudad discuten en torno a la construcción del túnel del Toyo y su impacto en el desarrollo y la competitividad de Antioquia y Medellín. Sesión del Consejo este miércoles 29 de abril de 9 a 12 del día por Telemedellín en el mes de Mayo por la Vida. En Telemedellín aquí te ves. Muy bien, no se imaginen ustedes, una vez salimos al corte, estos señores empiezan, y la doctora Carmen, empiezan a hablar y a sugerir. Lo que me complica a mí mucho más la situación porque el doctor Echeverry, por ejemplo, quiere hacer una anotación que me parece muy válida sobre la tercerización. Doctor Echeverry. 2 puntos. Algo que mencionaban las redes sociales, que es muy importante. En la medida que una economía se sofistica más, los países que hoy están generando mejores condiciones de vida para sus ciudadanos, cada vez el porcentaje de servicios en la economía es más grande. O sea, cada vez se va reduciendo el porcentaje de agricultura e industrialización y se aumenta el de servicios. Entonces, para responder la pregunta, buscamos una economía de más servicios, pero servicios más sofisticados, los cuales no solo se pueden lograr en una economía de conocimiento. Entonces, estamos buscando ambos. No que tengamos servicios muy simples, sino que tengamos de alta complejidad, que generen gran valor, que nos permitan exportar esos servicios, lo cual solo se logra en una economía de conocimiento. Un punto importante para que no quería dejar de responderle al televidente del Twitter. Y lo segundo, hablamos un poquito aquí sobre el tema de tercerización, que una cosa es la intermediación laboral, la intermediación ilegal, y otra cosa es la tercerización. Real como proceso productivo. O sea, la tercerización como un proceso productivo, realmente. Sí, la tercerización es muy importante para la creación de valor en la economía. Es una herramienta que potencia las economías de los países y no puede ser estigmatizada por lo otro. Entonces hay que decirle no a la intermediación ilegal, sí a la tercerización cuando es hacia aumentar la capacidad productiva. Un detallito, sí, señor. Cuando es para incrementar la capacidad productiva. El problema es que aquí la usaron como suelen usarse las cosas, ¿cierto? Y entonces no es estigmatizar la tercerización, es la realidad que nos ha tocado vivir con la tercerización. Sí. Hay investigaciones de la Escuela Nacional Sindical, hay investigaciones de la Universidad Nacional sobre ese particular, que la tuvimos en cuenta con la Organización Internacional del Trabajo cuando discutíamos trabajo decente. Sí. Yo quiero retomar la palabra, la figura del subempleo, porque es bien dramático, doctora Carmen. Dígame, ¿cuándo se presenta el subempleo? Usted me hablaba de 3 categorías. Bueno, claro que sí. El subempleo es el deseo manifestado de los y las trabajadoras cuando se encuentran en un empleo inadecuado por 3 condiciones. Una es por insuficiencia de horas, por ejemplo, que la persona tiene la disponibilidad de trabajar 8 horas y en su trabajo solo puede trabajar 5. Estoy hablando del trabajo principal. ¿Qué le puede pasar a conductores? Claro que sí, pero es, digamos que no se salga de las jornadas de las 48 horas semanales establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo, okay, y 60 horas incluyendo 12 de horas extras. Entonces, empleo inadecuado por horas. Otro muy importante es el empleo inadecuado por competencias, y es que, por ejemplo, yo soy economista, pero en la actualidad me estoy desempeñando como secretaria. Yo no me preparé para ser secretaria, entonces no me siento satisfecha con mi trabajo porque no estoy ejerciendo las actividades que realicé. Ahí también se presenta el subempleo. Claro también. Que sí, también okay, se considera como una actividad de subempleo. Y otra es el empleo inadecuado por ingresos. Es, por ejemplo, yo como economista, el mercado me dice que me debo ganar 1,5 millones. O la trabajadora social de la que O la trabajadora social, y me estoy ganando 800,000 pesos. Ajá. Entonces yo me encuentro insatisfecha
satisfecha o subempleada es porque yo manifiesto mi deseo de cambiar de trabajo. Cuando el DANE va y me realiza mi encuesta, ¿cierto? Yo le manifiesto mi deseo de cambiar de trabajo por alguna de estas 3 condiciones, Claro. o incluso por las 3. Ahí es dramático lo que está pasando, porque realmente encontramos una gran población de la masa, digamos, de trabajadores que están en esas condiciones. Entonces, desempleo, Alfredo, empleo informal y subempleo. A mí sí me gustaría que nos dijeras cuál sería el porcentaje de estas 3 sumadas y cuál sería el porcentaje de trabajo digno, trabajo decente en la ciudad de Medellín. Bueno, si nosotros analizamos las estadísticas para el 2014, la tasa de subempleo o el subempleo alcanza más del 30% de la población. Estamos hablando que si tenemos 1.779.000 ocupados, nos encontramos con que más de 700.000 se encuentran subempleados. Entonces es el 30% de subempleo. Entonces tenemos 30% de subempleo, 44.7% de informalidad. Informalidad. Y eso que si tenemos en cuenta la informalidad para las 13 áreas, porque si tenemos en cuenta informalidad por el acceso a la seguridad social integral, nos encontraríamos con tasas incluso más de el 60% quizá. Entonces ahí ya tenemos 2 grandes problemas a los que le tenemos que... 77%. ¿Y el desempleo? Y el desempleo es 10,2%. 87%. Y yo le agregaría otra... Los inactivos. No tanto los inactivos, sino las posiciones ocupacionales, el cuentapropismo, que de cada 100 ocupados en la ciudad, en Medellín y Valle de Aburrá, 29 son cuentapropias. Y la figura de cuenta propia abarca no solo a esos independientes capacitados que desearon montar un negocio, un abogado que montó un buffet, etcétera, sino las personas en la realidad, en la informalidad, o sea, el trabajador independiente, el vendedor de minutos, e incluso pues la señora allí de la panadería, sí, etcétera. de la tienda. Entonces, yo, ¿por qué hago tanto énfasis en este tipo de posición ocupacional? Y es porque, no nos digamos mentiras, la población ocupada es con una educación relativamente baja, entonces no quiere decir que todas esas 30 personas que hacen parte del cuenta propia son independientes profesionales. Y ahí mire, está la olla a presión, Alfredo. Y mire este dato, 48.7% recibe en Colombia de 0 a un salario mínimo. Es decir, tenemos una masa empobrecida absolutamente de clase trabajadora. Don Alfredo, por eso a veces uno se mete en camisa de 11 varas, pero en los últimos gobiernos he venido peticionando, y esto lo sabe el actual mandatario, el doctor Aníbal Gaviria, y lo sabe la secretaria de Servicios Administrativos, la doctora Vera Cristina, por intermedio de una carta lo hice frente a este gobierno. Si en las empresas públicas de Medellín, por ejemplo, hay más de 300 personas que están para jubilarse, ¿por qué no se corre para hacer eso? ¿Cierto? Y son personas que tienen buen salario y tanta gente que está esperando la posibilidad, y no solamente en EPM, también en el municipio de Medellín, y que se tenga como un tamiz para que el pensionado, cuando va a acceder a un contrato, tiene que ser porque esa sabiduría realmente se necesita. Sí, señor. Y podríamos seguir hablando. Qué tan bueno que el canal de pronto nos diera 15 minuticos más siquiera, pero bueno, no se va a poder. El caso es que a ustedes los esperamos la próxima semana con otro tema de ciudad aquí en De Frente, y invitarlos a que este viernes no dejen el asunto en manos de o sindicatos o pensar que solamente es un asunto para aprovechar el día y hacerse un día festivo. Salgan a conmemorar el derecho que tenemos todos los medellinenses y todos los colombianos al trabajo decente, a un trabajo lleno y pleno de garantías para dignificar la persona. A ustedes los invitados, muchísimas gracias por haber venido hoy, y al equipo de Telemedellín, particularmente a los graficadores en su día, unas felicitaciones y una gratitud plena. Muchas gracias.